¿Quién iba a imaginar que una máquina enviada desde España cambiaría drásticamente la vida de una mujer que comenzaba a mostrar signos de deterioro cognitivo? Esta es la conmovedora historia de cómo la tecnología y la cálida cultura española cruzaron el océano para devolverle la alegría de vivir a una anciana. La protagonista de nuestra historia es Emily, una mujer británica de 32 años que vive en un tranquilo barrio residencial de Londres con su esposo, James. Llevan 5 años casados y disfrutan de una vida serena. James trabaja en una empresa de comercio internacional y como responsable de la zona europea, los viajes de negocios son habituales en su rutina. Una tarde, James regresó del trabajo con una expresión inusualmente alegre. Emily, el mes que viene me envían a Madrid por un viaje de negocios de 2 semanas. Al escuchar eso, una idea cruzó por la mente de Emily. Tenía bastantes días de vacaciones acumulados y España siempre había sido un país que le fascinaba, su vibrante cultura, su rica historia y su exquisita gastronomía. Era un destino que siempre había soñado visitar. Dime, James, ¿te importaría que te acompañara? Mientras tú trabajas, yo haré turismo por mi cuenta. James asintió encantado. Así fue como se decidió el primer viaje de Emily a España. Ambos comenzaron de inmediato a organizar los vuelos y el hotel. Emily compró guías de viaje y pasaba las horas investigando los rincones de Madrid, contando los días para la partida. Sin embargo, a 2 semanas del viaje, el teléfono de Emily sonó por la noche. En la pantalla brillaba el nombre de su madre, Catherine. Era inusual que su madre, que solía llamar tranquilamente los fines de semana, la contactara una noche entre semana. Emily, ¿tienes un momento? Necesito hablar contigo. La voz de su madre sonaba apagada. Emily se sentó en el sofá con un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, mamá? ¿Ha ocurrido algo? Es sobre la abuela. Lo que su madre le contó llenó el corazón de Emily de pesadumbre. Su abuela, Margaret, de 82 años, vivía con Catherine desde que enviudó. Pero últimamente las cosas no iban bien. Últimamente repite la misma historia una y otra vez. Me vuelve a hacer preguntas que le acabo de contestar. A veces ni siquiera recuerda si ha desayunado. Catherine había consultado a un médico, quien le advirtió que Margaret podría estar sufriendo un deterioro en su memoria y capacidad de juicio, los posibles primeros signos de demencia. Al escuchar esto, a Emily le dolió el alma. Margaret era una figura fundamental en su vida. Cuando era niña y sus padres trabajaban, Emily pasaba las tardes y los fines de semana en casa de su abuela. Siempre la recibía con los brazos abiertos. Lo que Emily jamás podría olvidar era el sabor del chocolate a la taza y el café que su abuela preparaba. Margaret era toda una perfeccionista, controlaba la temperatura exacta de la leche, la cantidad precisa de cacao puro o de café molido, y lo removía con paciencia infinita. Ese momento, acompañado siempre de unas pastas de mantequilla, era el instante favorito de Emily. Mamá, ¿y cómo hace la abuela con su café y su chocolate ahora? ¿Aún se los prepara ella? Catherine soltó un profundo suspiro. Ese es el problema. Le hemos tenido que pedir que deje de usar los fogones. ¿Por qué? El mes pasado dejó el cazo con la leche en el fuego y se olvidó por completo. Todo se evaporó y empezó a salir un humo terrible. Casi provocamos un incendio. Desde entonces me da terror que use la cocina. Emily se quedó sin palabras. Para Margaret, preparar su bebida caliente de la tarde no era una simple tarea doméstica. Era un ritual de toda la vida, algo que le daba sentido y estructura a sus días. Al arrebatarle ese pequeño placer, ¿cuán sola y vacía debía sentirse? Últimamente se pasa el día mirando a la nada, continuó su madre. No reacciona a la televisión y, cuando le hablas, parece estar ausente. Ha perdido la chispa. Tras colgar, Emily se quedó paralizada en el sofá. La idea de su abuela sufriendo a tantos kilómetros de distancia le oprimía el pecho. Su viaje a España, que tanta ilusión le hacía, pasó a un segundo plano. Quería hacer algo, pero se sentía impotente. El descubrimiento en Madrid. Con esa mezcla de ansiedad y tristeza, llegó el día del viaje. Tras un corto vuelo, Emily y James aterrizaron en el aeropuerto de Barajas en Madrid. La ciudad era vibrante y luminosa.
Las calles empedradas, la majestuosa arquitectura y la vida que rebosaba en cada esquina maravillaron a Emily. Mientras James trabajaba, ella paseaba por la Plaza Mayor, la bulliciosa Gran Vía y la icónica Puerta del Sol. Todo era fascinante, pero el recuerdo de su abuela no la abandonaba. El sábado de su sexta semana de estancia, James tuvo el día libre. Mi compañero de trabajo, García, me ha recomendado una cafetería tradicional muy antigua. ¿Vamos a conocerla? Tomaron el metro y llegaron a una churrería-cafetería de aspecto clásico, con mesas de mármol y detalles en madera. Al entrar, les envolvió un intenso y reconfortante aroma a café tostado y chocolate dulce. La dueña, la señora Carmen, una mujer afable de unos 50 años, los recibió con una cálida sonrisa y un inglés con fuerte acento español. ¿Les apetece probar nuestro clásico chocolate a la taza y un buen café cortado? Carmen les explicó el arte de su preparación. En España, la temperatura de la leche y el tiempo de infusión del café son vitales. No se trata solo de hervir agua. Si te pasas de temperatura, el café se amarga y el chocolate se quema. Hay que hacerlo con mimo. Cuando Emily lo probó, sintió un sabor profundo, intenso pero increíblemente suave. Para nosotros, continuó Carmen, preparar un café para alguien es un acto de cariño. Es la excusa para sentarnos a charlar, lo que aquí llamamos la sobremesa. Al escuchar eso, la imagen de Margaret preparando con amor su merienda inundó la mente de Emily, y su rostro se ensombreció. Al notarlo, James le explicó a Carmen la situación de la abuela, cómo había perdido su mayor ilusión y el peligro de que usara el fuego tradicional. Carmen escuchó atentamente y con los ojos brillantes dijo, ¿y por qué no le regaláis una máquina automática de café y chocolate de alta gama española? No usa fuego, es completamente segura y aquí en España, como nuestra población es muy longeva, se fabrican pensando especialmente en la seguridad de las personas mayores. Con la ayuda del compañero García, los tres se dirigieron a unos grandes almacenes en el centro comercial de la ciudad. En la sección de electrodomésticos, García les hizo de traductor con el vendedor. En España, la cultura del café es diaria y vital. Y como somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, los fabricantes invierten muchísimo en hacer productos accesibles y seguros para la tercera edad. El vendedor les mostró una máquina excepcional, asegurándose de que el voltaje y el enchufe fueran compatibles con Reino Unido. Carcasa de doble pared antitérmica para evitar quemaduras al tacto. Botones grandes y suaves que no requieren fuerza. Sistema de apagado automático tras su uso. Tecnología antivuelco y dispensador de un solo toque, para que no haya que levantar jarras pesadas. Emily no lo dudó un segundo. Compró la máquina, y luego regresaron a ver a Carmen, quien les preparó un lote de los mejores granos de café, cacao puro, y dulces tradicionales españoles, turrón y polvorones artesanales. Ojalá su abuela vuelva a disfrutar de sus tardes, se despidió Carmen con un cálido abrazo. El milagro del aroma. Al regresar a Londres, Emily empaquetó con sumo cuidado la máquina, el café y los polvorones, y se lo envió a su madre. Le explicó por teléfono todas las medidas de seguridad del aparato. Catherine agradeció el gesto pero admitió con tristeza, es un regalo precioso, pero últimamente no muestra interés por nada. A ver si hay suerte. Unos días después, a las 7 de la mañana, el teléfono de Emily sonó. Era su madre, sonaba eufórica. Emily, es increíble. La abuela ha cambiado. ¿Qué quieres decir? Se ha preparado ella sola el café. Ayer estábamos mirando las instrucciones de la máquina. De repente cogió la bolsa de café español que le enviaste y la abrió. Según Catherine, al oler el aroma del café tostado, la expresión de Margaret se transformó. Fue una mezcla de nostalgia, melancolía y una inmensa alegría. Quiero prepararlo yo, dijo. Con total concentración, Margaret memorizó los botones. Y cuando el líquido oscuro y aromático cayó en la taza, sus ojos brillaron como los de una niña. Dio un sorbo, cerró los ojos y susurró, ¡ay! Este aroma. Me resulta tan familiar. Emily apenas podía contener las lágrimas al teléfono. Ese mismo fin de semana condujo a casa de su madre. Al abrir la puerta, el olor a café y chocolate inundaba el pasillo. Al entrar en el salón, vio a Margaret junto a la máquina, sosteniendo una taza con una sonrisa que Emily no veía desde hacía años.
Emily, cariño, ¿has venido? Siéntate que te preparo un café. Mientras tomaban juntas un polvorón y el café, Emily le preguntó, abuela, ¿por qué dijiste que este aroma te resultaba familiar? Margaret, con una mirada serena, comenzó a relatar una historia que Emily jamás había escuchado. En los años 60, cuando era joven, pasé un año estudiando literatura y arte español en Madrid. En aquella época, no había muchos británicos allí. Fue difícil por el idioma, pero la familia de la pensión donde vivía me cuidó muchísimo. Cada tarde la señora de la casa me preparaba un café con leche o un chocolate. Aquel rato de paz y charla me salvó de la soledad. Al oler el café que me trajiste, recordé las calles de Madrid, la luz del atardecer, la bondad de aquella gente. El aroma había sido la llave que abrió una puerta que la demencia amenazaba con cerrar. A partir de ese día, el cambio de Margaret fue asombroso. Comenzó a preparar la merienda para toda la familia todos los días. Y no solo eso, volvió a meterse en la cocina para hornear sus famosos cones y quiso aprender a hacer churros. Un fin de semana, sorprendió a su hija, llévame a una tienda de productos españoles en Londres, por favor. Allí, Margaret parecía una niña en una tienda de juguetes. Poco después, le pidió ayuda a Emily con una tablet, quería volver a estudiar español. Sentada en el sofá practicando la conjugación de los verbos y recordando el vocabulario de su juventud, Margaret había recuperado las riendas de su vida. En la siguiente revisión médica, el doctor estaba atónito. El declive cognitivo se había frenado, e incluso mostraba mejoras. Aprender el manejo de un aparato nuevo, recuperar una rutina diaria, practicar un idioma. Todo estimula el cerebro, explicó el médico. Pero la mejor medicina ha sido, sin duda, que ha recuperado la ilusión y el propósito de vida. La lección. Tiempo después, Emily le escribió una carta a la señora Carmen en Madrid agradeciéndole todo. El acto de preparar algo caliente para alguien cura el alma, le respondió Carmen desde España. Una sola máquina cruzó el océano y salvó a una mujer. Pero no fue magia, fue el resultado del esfuerzo de una sociedad como la española, conocida por su alta esperanza de vida, que se esfuerza en crear herramientas seguras, dignas y fáciles de usar para sus mayores. Detrás del diseño de esa máquina no había solo cables, había empatía, el deseo de que alguien mayor no pierda su independencia. Y por supuesto, la cultura española, esa tradición donde el café o el chocolate no son solo una bebida, sino un símbolo de hospitalidad, de familia y de la sobremesa que nos conecta a todos. Gracias a la tecnología y al cálido corazón de la cultura española, una abuela en Londres volvió a sonreír. En los pequeños detalles de la vida diaria reside una fuerza inmensa capaz de conectar a las personas